Voy a ver si puedo hablar con el señor Jorge Martínez, es un amigo, siempre está dispuesto a charlar un rato con nosotros y es linda, es lindo, se arma lindo. A ver si lo podemos ubicar a Jorge, así ya arrancamos. Vamos a tener un programa lindo, intenso, divertido. Está Rosana Luciani. Muy buenos días, Jorge Martínez, ¿cómo le va, señor? Buenos días, ¿cómo estamos, Héctor? Feliz Qué día de la alegría de Virgen. saludarlos. Feliz día del Inmaculado Corazón de María. Exactamente, feliz día del Inmaculado Corazón de María. Bueno, Jorgito, quiero hablar un rato de este tema. ¿Por qué hoy es el Inmaculado Corazón de María? Después del Sagrado, del viernes del Sagrado Corazón, comienza el Inmaculado Corazón de María. Porque no se puede separar a Jesús de su madre. Es decir, nosotros vemos que la relación y, por decirlo así, el intercambio de corazones que existe entre Jesús y María a lo largo del periodo que Jesús estuvo en la tierra fue muy profundo y fue muy íntimo y muy importante. Entonces, así como conmemoramos el Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia trata de resaltar la importancia también de conmemorar y meditar en lo que fue esa unión entre el corazón de Jesús y el corazón de María. El corazón de María, como bien nos hablan las Escrituras, guardaba todo en su corazón, todo lo que veía que Jesús niño iba creciendo, se iba desarrollando, desenvolviendo, creciendo en gracia y santidad, como dice la Escritura, todo lo observó y lo adoró la Virgen María. Y como dice la Escritura, lo guardaba en su corazón. Presten atención, creo que 2 o 3 veces nos va a decir las Sagradas Escrituras, ¿sí?, en el Nuevo Testamento, que María guardaba en su corazón. O, por ejemplo, cuando fue la pérdida del niño Jesús en el templo, ¿sí?, que fue una preocupación, fue una situación así de perplejidad también, como la que sufrió San José viendo a María que iba a dar a luz, que iba a tener un hijo. Fue la perplejidad de San José. También hubo una segunda perplejidad, que fue la pérdida del niño Jesús. Así que ellos no sabían por qué estaba sucediendo eso, del niño haber desaparecido a los 12 años de edad. Y lo buscan durante 3 días y lo terminan encontrando en el templo. Y cuando, como que, ¿no?, muchos dicen, lo reprenden. Imaginen reprender al niño Dios, pero corresponde a los padres reprender, porque eso es lo que nos deja de ejemplo esa situación, que los padres deben reprender siempre a sus hijos cuando no comprenden una acción que puede ser considerada equivocada, como es la de separarse sin aviso y hacer una cosa que puede preocupar no solo a los padres, sino a toda la familia, por una situación de pérdida de vida incluso. Nuestro Señor dice: no sabéis que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre, como diciéndoles que ellos sí tendrían que entender por qué lo hizo, porque es una cosa que él, en eso era la perfección. Pero ahí la Virgen lo guardó en su corazón, nos dice la Escritura. Entonces, el Inmaculado Corazón de María tiene una importancia de nosotros poder descubrir o redescubrir misterios de la vida de Jesús. Y es ahí que nosotros debemos contemplar la vida de Jesús a través de los ojos de María y sentir la vida de Jesús en el corazón de María, ¿sí? Pedir esa gracia, pedir que ella interceda ante Dios Padre y ante su Divino Hijo para comprenderlo mejor a Jesús, para amarlo mejor a Jesús, para servirlo mejor a Jesús, para seguirlo mejor a Jesús. Pero desde los ojos de María y desde el sentimiento que experimentó y de las meditaciones que guardó María en su Inmaculado Corazón. Ese Inmaculado Corazón, que cuando decimos la palabra inmaculado es sin mancha, sin mácula, inmácula, sin mancha, en el cual no hubo sombra de pecado. Nosotros somos miserables, nosotros somos pecadores, nosotros somos personas que hemos sido arrastrados por la vida por torbellinos, por situaciones de las más complejas y las más a veces incomprensibles para nuestra pobre psicología, mentalidad, pensamiento o lo que sea. Pero ante los ojos de Dios no. Entonces nos va a quedar siempre más fácil entender las cosas desde ese corazón, no desde nuestro corazón pecador, desde el Inmaculado Corazón Virginal de María, no de nuestro manchado corazón por causa del pecado propio o del pecado original. María no tenía pecado original, era purísimo, alvísimo, santísimo, castísimo. Entonces es mucho más conveniente que la Iglesia nos resalte la importancia del Inmaculado Corazón de María para nosotros poder sumergirnos en ese océano inabarcable de alguna manera para nuestra inteligencia, de las maravillas que están encerradas ahí, para encontrar las maravillas
que fue la vida de Cristo Jesús aquí en la tierra junto a los hombres. Yo creo que es muy importante tener eso presente en un día tan especial como hoy. Y qué maravilloso que lo explicás y realmente nos haces vivir lo que realmente sucede, ¿no? Lo que te quiero preguntar es, hay unos evangelios apócrifos que no están puestos en la Santa Biblia, pero hablan muy bien de la infancia de Jesús. ¿Podés contarnos algo de la infancia de Jesús? Bueno, la infancia de Jesús, como todo, vuelvo a repetirlo, ¿no? Es un misterio. Ha habido, sí, no solo los evangelios apócrifos, también ha habido principalmente santos y santas a lo largo de la historia que han recibido el privilegio de poder, por decirlo así, ver, vislumbrar, tener una visión, ¿sí?, de lo que fue la infancia de Jesús. Ana Catalina Emmerich, por ejemplo, tiene muchos escritos sobre eso, de la infancia de Jesús, de la vida después, cuando Jesús creció y padeció, cómo fue esos sufrimientos, cómo fueron esos sentimientos, porque Dios puede conceder esa gracia a los hombres y mujeres a lo largo de la historia, de poder comprender y abarcar ciertas cosas que fueron importantes y que deben ser marcantes para nosotros como una ayuda en nuestra vida espiritual. Entonces, en la infancia de Jesús, ¿no?, de aquel niño que junto a San José y junto a la Virgen estaban, por ejemplo, huyendo a Egipto. ¿Qué le podría decir de eso? Las Sagradas Escrituras nos hablan muy poco, simplemente nos dicen que Jesús salió en brazos de María, en la burrita, y se dirigieron rumbo a Egipto. ¿Qué camino tomaron? ¿Por dónde fueron? Había varias vías que podrían haber seguido. Dos vías por tierra. Cuando yo estuve en Israel, tuve la oportunidad de recorrer algunos de esos caminos, de esos senderos, filmar, ¿sí?, averiguar, intentar de informarnos, ¿no? Una era una vía meramente terrena, por tierra, que tendría que atravesar el desierto de Negev y entrar por Egipto, y otra era una vía marítima. Entonces no se especifica qué camino tomaron, ¿sí? Podrías, por ejemplo, pesquisar o intentar interiorizarse sobre eso. Pero yo creo que hay ciertos misterios, Héctor, que Dios en algún momento nos va a ir revelando a ciertas almas escogidas, como ha sido, por ejemplo, San Juan Bosco, como ha sido la propia Ana Catalina Emmerich y tantos otros personas de virtud que quieran amar y servir a Dios con desinterés y humildad, porque Dios se revela a los humildes y ciega a los orgullosos. Cuando comprendamos el papel de la humildad y la despretensión sincera, se dará un momento de resurgimiento de cosas que han sido olvidadas o no han sido conocidas. Es lo que yo creo, ¿sí? Yo creo que este momento de pandemia, si bien es una situación preocupante, porque nos estamos encerrados, en fin, con todos los problemas económicos, emocionales, psicológicos, etcétera, yo creo que se está dando también una fortificación en ciertas almas, en su fe, en su amor de Dios, y que eso va a ser premiado, Dios va a premiar, ¿no? Tanta paciencia, tanto sufrimiento, porque el sufrimiento nos abre el corazón, va a ser premiado y va a dar a conocer eso que tanto queremos saber, como lo que estás preguntando de la vida de Jesús. Hay muchos misterios para ser conocidos, ¿sí? ¿Qué pasó en Egipto? ¿Qué sucedió allá? Se hablan de que instalados estaban en una de las ciudades en Egipto, ¿sí? ¿Cuál exactamente? Hay sospechas, ¿sí?, en la casa de la Sagrada Familia en Egipto. Nosotros quisimos ir, pero no tuvimos oportunidad, pero no es en el Cairo. Y era una ciudad que ya tenía profecías de que llegaría el Dios vivo entre ellos, y los sacerdotes paganos esperaban esa llegada. Es decir, Dios va revelando a lo largo del tiempo a ciertos hombres y mujeres de que acontecimientos importantes se darán, ¿no?, que se dieron. Por ejemplo, aquellos 3 reyes magos, que los llaman reyes magos, ¿sí?, que eran hombres que contemplaban las estrellas interpretando señales. Dios no defraudó esa sincera búsqueda que ellos tenían en medio de su vida pagana, porque eran paganos, ¿sí? No los defraudó.
y al contrario, los orientó hacia el bien, hacia la verdad, hacia el verdadero camino, hacia la verdadera fe, que era Cristo en el pesebre. Así yo creo que esta pandemia debe ser un momento que debemos aprovecharla para también esperar que Dios nos ilumine en medio de nuestras miserias, porque tenemos confusiones doctrinarias, paganizadas del mundo moderno, doctrinas extrañas que nos inculcaron de alguna manera por formación que nosotros no entendimos, lo que sea. Nos vivimos como que paganizados. Entonces tengamos confianza de que Dios nos hará brillar una estrella, una luz, ¿sí?, en nuestro camino, para poder realmente encontrarlo a Jesús y descubrir sus misterios. Descubrir los misterios que encierra el corazón inmaculado de María junto al pesebre, en la gruta de Belén, cuando nació, en la cual se habla que en ese momento San José estaba postrado en tierra, ¿sí?, porque era tan purísimo lo que estaba sucediendo que él no merecía, dice, contemplar la Virgen dando a luz, ¿no? Quería respetar su intimidad, pero estaba cerca por cualquier necesidad. Entonces se habla que en un rincón de la gruta de Belén, San José estaba con su frente en tierra, rezando y contemplando, ¿sí?, aquella, de alguna manera espiritual, no visual, de la maravilla del parto de María y del niño Dios, ¿sí?, que estaban haciendo, cómo fue envuelto en los pañales, en qué lugar fue colocado donde se encontraba el pesebre, ¿sí? Todos hechos que, yo vuelvo a repetir, creo que de alguna manera Dios irá mostrándonos para ayudarnos en la situación de caos y confusión que esta situación del mundo moderno se encuentra, para fortalecer nuestra fe, para animar nuestra esperanza, para orientarnos, fortalecernos, animarnos, estimularnos, porque lo más importante es la vida que vamos a llevar en el cielo, no la vida que nos toca llevar en la tierra. La vida de la tierra, como ya se ha dicho siempre, es un valle de lágrimas. Es una situación de dificultades por las cuales siempre tendremos que atravesar. Y a mayor dificultad, mayor premio. Veámoslo por ese lado. Estaba pasando una situación de ya encerrados en prisión en nuestras casas hace más de 100 días. Sí, es verdad. Pero también tomémoslo como que es un sacrificio que la providencia nos pide para reparar tantas cosas malas que habremos hecho en nuestras vidas, nosotros o nuestros familiares, ¿sí?, que nosotros podemos ofrecerlo a Dios y que nos va preparando para aquello más importante que la vida eterna, en donde no habrá misterios, en donde todo quedará claro, en donde podemos solo decir y preguntar al propio Jesús cómo fue su infancia, y Él, como en una película, nos irá mostrando todo lo que sucedió aquí en la tierra. Pero también podemos pedir que no tengamos que llegar todavía al cielo, que lo veamos aquí en la tierra, que nos dé la gracia de ver aquí en la tierra cómo fue su infancia, ¿sí? Procurando, buscando vidas de santos que hablen de eso, y ahí fortalecer nuestra vida espiritual. Este momento de pandemia sirve para eso, me parece que es muy importante. Jorgito, ¿cuántos kilómetros hay de Jerusalén a Egipto? Porque salieron caminando en una burra, y ese es el gran misterio, ¿no? Vos lo dijiste, y qué lindo es tener ese misterio, ¿no? ¿Cómo fueron? ¿Cómo se fueron? ¿Qué habrá pasado en ese camino, en esos días de caminar en el desierto? Porque, bueno, sabemos que Egipto, si no me equivoco, en geografía, pero ya pertenece al África. Exacto. Yo así a distancia no sé decírtelo, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, desde Jerusalén a la frontera del Monte Carmelo, allá arriba, con frontera con Siria, eran 220 kilómetros de distancia para arriba. Y el desierto de Negev creo que eran unos casi 500 kilómetros desde Jerusalén hacia aquella ciudad que está a la puntita de Israel, ahora no me estoy acordando el nombre. De ahí ya tendrías que hacer otros, para entrar hacia Egipto, otros creo que más o menos 400 kilómetros. Poner que sean unos 1000 y poco de kilómetros desde Jerusalén hasta más o menos las ciudades que se establecieron en Egipto, que no era en la región del Cairo, ¿sí? Pero ellos no salieron propiamente de Jerusalén, porque la Escritura nos habla que ellos subieron primero y se quedaron, ellos subieron de Belén, pero no se sabe si fue exactamente de Belén, porque pasó un tiempo, ¿no?, de la persecución. Algunos incluso llegan a afirmar que ellos tuvieron que subir un poco hacia Nazaret y después irse hacia la costa y bajar por el camino romano. Hay muchas hipótesis, vuelvo a decirlo. Son hipótesis. Son las grandes misterios. No podemos afirmarlo porque la Iglesia nunca ha afirmado exactamente cómo ha sido, ¿sí? Y eso que preguntas, sí, yo lo calculo desde Belén, que está a 10 kilómetros de Jerusalén, ¿sí?, hacia
más o menos por lo tanto, desde Belén hacia Egipto serán unos 1000 kilómetros. ¿Cómo fueron esos días? Hay unas canciones, incluso me acuerdo cuando vivía en España, que hablaban y contaban la historia del niño Jesús huyendo de los soldados que estaban siendo buscados y que de repente llegaron a un borde de un río y un árbol los protegió, se inclinó y los protegió, y los romanos no lo vieron y siguieron de largo. Y a ese árbol se le llamó después el sauce llorón. Mirá ¿sí? vos, Entonces vienen muchas historias así cosa, inocentes, ¿no? que nos cuentan. Sí, Jorgito, bueno, llevamos Sí. 100 y pico de días de cuarentena. ¿Cómo la está llevando? ¿Cómo está viendo Sí. esto? ¿Se acostumbraron a tenernos encerrados? ¿Nos están adoctrinando? ¿Crees que esto nos llevan a todos a fundirnos y a tenernos ahí y alimentarnos con lo que ellos quieren, cuando quieren y donde quieran? ¿O cómo lo estás viendo? No, yo estoy viendo que está haciendo una socialización, está el pretexto de la pandemia para implementar una cuarentena, que son dos cosas diferentes. La pandemia es una cosa y la cuarentena es otra. Sí, la pandemia es un mal que está afectando al mundo entero y un virus que está llevándose la vida de muchas personas, es verdad. Por un lado es eso. Pero por otro lado se están implementando métodos por los gobiernos, entre el cual figura uno que se llama cuarentena. Uh-huh. Esa cuarentena implica consecuencias de orden económico, consecuencias de orden psicológico, consecuencias de orden social. Lo económico ya está visto, pero de sobra que nos estamos sumergiendo en la miseria más completa y absoluta con este método. Es como tener un tanque de agua que estaba casi a medio tanque, porque la situación económica argentina no venía bien, digamos que el tanque estaba a medio tanque, y de repente paraste el flujo de agua, el chorro de agua de golpe. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que en el fondo está sucediendo? Estamos consumiendo el medio tanque de agua que todavía resta, ¿sí? Son las pobres y parcas economías de la Argentina. Y mientras tanto el gobierno nos da una especie de idea de que la economía se está reestructurando, movilizando los esenciales, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en esa movilización de esenciales, vemos que abrió una especie de manguerita, la colocó una canillita en la parte de arriba del tanque, abrió el agua, pero el agua es la misma que está en el tanque, ¿sí? En el fondo nos da ilusión de que como que se mueve una especie de economía, pero es la misma agua que está en el tanque que se sigue acabando igual, ¿sí? Entonces, si no se reabre todas las canillas, por decirlo así, del flujo económico, el agua se va a acabar. Llega un momento que se acaba. Uh-huh. Y cuando el agua se acabe, ahí va a ser el problema. Entonces, las medidas de cuarentena que han ido siendo implementadas en la actualidad, lo único que están haciendo es, digamos, consumir el poco resto de agua que nos resta en el tanque. Pero no están considerando realmente de cómo movilizar esa agua para que no nos lleve a una situación peor que lo que sería la muerte por pandemia, que es la muerte de hambre. Entonces, ¿dónde están nuestros economistas? ¿Dónde está el señor Martín Guzmán, que implementó, después de 3 meses de cuarentena, no implementó un sistema real económico para levantar la economía argentina? Se está dando muchos subsidios, muchas financiaciones por parte del gobierno, no del gobierno, el gobierno está aprovechando los fondos del Estado para eso, en el cual esos subsidios y implementaciones de préstamos son de la propia agüita que resta en el tanque, que es el fruto de lo que le han ido cobrando a los argentinos a lo largo de estos tiempos por impuestos. Uh-huh. Pero eso no es una solución, puedo decir, el agüita que está siendo repuesta desde arriba, pero del agua que ya se está evaporando dentro del mismo tanque. Entonces es necesario impulsionar unas nuevas formas económicas que puedan traer agua externa, ¿sí? El agua externa se mueve obviamente siempre desde el ámbito privado, porque los impuestos son cobrados a privados para mantener un aparato estatal. Ese aparato estatal es gigantesco en la Argentina, es un elefante blanco que solo consume y no produce. Uh-huh. Entonces no se ha visto medidas por parte del gobierno, ahí hablo del gobierno, no del Estado, el Estado es una institución, el gobierno dirige, por parte del gobierno para reducir ese gasto de elefante blanco que es la Argentina. No, ellos mismos, el propio señor Alberto Fernández, presidente de la Argentina actual, cuando era ministro de Economía, incluso en otras entrevistas antes de ser presidente, él hablaba que la Argentina está lleno de ñoquis, lo dijo así, uh-huh. Que no hay ñoquis que no producen, y que él mismo levantaba hipótesis, y el propio después Martín Guzmán también lo afirmó, etcétera,
de que era bueno ver, de estructurar, por decirlo así, una forma de ocupar a esos ñoquis que están sin trabajar y consumiendo del aparato estatal, y creando nuevas empresas, decían ellos, que pueda incluso beneficiar al Estado en esas empresas para producir o lo Ahora que sea. yo te pregunto, ¿qué está haciendo la oposición? ¿Quién ves como opositor vos de este gobierno que puede llegar a enfrentarlo? Porque ellos vienen como un tanque de guerra, van por todo, ¿estamos de acuerdo? Vienen a Sí. 800 kilómetros y se llevan todo por delante, se están llevando las instituciones por delante, se está llevando todo puesto. Ahora, ¿quién le pone un freno? Porque estamos viendo de que realmente la que maneja ese tanque es la señora Cristina Kirchner y verdaderamente tenemos al señor Fernández, al presidente Fernández, también manejado por ella para hacer de esto lo que está sucediendo en nuestro país una locura. Pero ¿qué es lo que más me impacta a mí? Que se están llevando puestas las instituciones, manejan a gusto y piacere lo que ellos quieren, y en solo 6 meses, 7 meses hace que están en el gobierno. ¿Vos a quién ves como un opositor que está enfrente y que les pueda hacer frente? Ok, buena pregunta. Vamos a definir los campos así. Yo no veo como opositor, para decir alguien, que yo estoy recibiendo correos y propuestas y veo videos que dicen que Macri está siendo perseguido, hay que hacer un macrinazo, volver a Macri, porque por lo menos en esa época estaba un poco mejor que lo que está ahora en la situación, etc. Yo no veo a Macri como un opositor, ni el partido de Macri como un opositor. Nunca lo vi desde que observé cómo funcionaba el macrismo. Yo ya mi familia, mi madre y todos mis hermanos conversando les decía, Macri solo es una fachada de los radicales, y lo que van a hacer en la Argentina es lo mismo que hizo Alfonsín, y dicho y hecho. Entonces, en el fondo el macrismo es los radicales, que son los empresarios socialistas que imponen la ideología, digamos, de lo que es Estados Unidos con todo su avance, como la ideología de género, el aborto. Fue Macri, no nos olvidemos, fue Macri el que abrió la puerta de la criminalidad del aborto en la Argentina, diciendo que era bueno debatir. Esa fue su gracia. Yo soy por la vida, pero es bueno debatir sobre el tema del aborto. ¿Cómo va a ser posible que una persona que dice que defiende la vida ponga en tela de juicio la vida proponiendo el aborto, que es un asesinato? Y Macri todo feliz y contento, con una sonrisita típica de él, de una persona como que carismática y que está diciendo algo interesante. ¿Cómo va a ser una cosa así? Entonces vemos que Macri le preparó el camino para que el señor Alberto Fernández, el primer paso de su gobierno, y que era que iba a institucionalizar e imponer, es decir, colocar el aborto en la Argentina. Y fue Macri quien le abrió esa puerta. Entonces yo no veo a Macri como una oposición, yo veo a Macri como un puente de preparación, porque si Cristina Fernández llegó al poder nuevamente fue gracias a Macri, que no tomó las medidas para que esa persona que estaba con infinidad de denuncias y situaciones por la cual podía ser presa por corrupción y banda organizada y delictiva, llegase al poder, ¿sí? Al contrario, le permitieron ser senadora para tener inmunidad, y ella se jactaba de tener inmunidad y que a ella nadie le iba a tocar. Y en eso entraron otros, no nos olvidemos, Carlos Menem, por ejemplo, que también se la dio conservador y hizo las de Caín también en la Argentina. Entonces, estamos viendo que es un grupo que no existe oposición, es un grupo coexo, ellos son políticos, cada uno juega su mascarada, la mascarada política, para que los argentinos creamos que hay una pelea, una puja. Entonces, si les va mal a este gobierno radicalizado pro-China, como es el gobierno de los Fernández, cuando hablo de Fernández, hablo de Cristina Fernández de Kirchner y hablo de Alberto Fernández, es un gobierno pro-China, un gobierno socialista pro-China, es decir, comunista, lo digo en todas las letras, Partido Comunista Chino, que es el que más está favoreciendo a la Argentina con todo lo que está pasando en nuestro país, no solamente por la pandemia, ya antes de la pandemia. Bien, entonces vemos que este gobierno, que es pro-China, está tomando medidas y que la aparente puja entre el macrismo y el kirchnerismo es una farsa, ¿sí? Porque ahora la están tratando de desviar con el tema del problema de espionaje, como que diciendo que cuál es la intención de decir el tema del espionaje que realizó Macri. Es decir lo siguiente: Macri realizó un espionaje, luego el Estado nos persiguió, luego
tanto Vudú como todos los que fueron presos son presos políticos perseguidos por el Estado. Luego, la causa cae en caducidad porque fue ilegal e ilegítima. Esa es la finalidad de decir que Macri hizo espionaje. ¿Y con eso qué sucedería? Se anularía la causa contra Cristina por los cuadernos y todo lo que está pasando, y tanto Vudú como todos los que estuvieron presos serían indemnizados por el gobierno como perseguidos políticos. Sí, sí. Al ser indemnizados por el gobierno, recientemente acaba de ser creado por el Banco Central de la República Argentina un privilegio por el cual ellos, todas las personas, eso hace unos días fue hecho, no sé si te la contaron, que le están llamando el dólar terrorista, por el cual, según este privilegio, ellos pueden comprar dólares, ¿sí?, a precio sin impuestos, es decir, ellos pagarían 74 pesos por dólar, siendo que el resto de la nación pagaría 126. Entonces nosotros estamos viendo que están siendo llenados de privilegios todas estas personas. No solo eso, ellos podrían sacar los dólares a cuentas y depositarlas en cuentas extranjeras. Entonces estamos viendo que está creándose un escape de fondos del patrimonio argentino hacia el exterior por parte de bandas organizadas criminales que se han especializado en robar al país y que lo siguen haciendo. Entonces, ¿quién le pone un freno a todo esto? Ese es el tema, y es el fondo de tu pregunta. ¿Quién es la verdadera oposición que puede ponerle un fondo a todo esto? Real y verdadero y auténtico, y decir basta. Es el pueblo, es evidente. Pero siempre pagamos. Y esa gente obviamente está con un tapaboca, colocado para que no pueda opinar, encerrada en sus casas. Jorge, así es, pero siempre es el pueblo. Ahora, nosotros el día 9 de julio vamos a marchar y vamos a hacer una gran marcha a nivel nacional en todo el país. Ahora, ¿qué vamos a ir a pedir? ¿Qué vamos a ir a pedir? Que nos saquen de la pandemia, que nos saquen de la cuarentena. ¿Qué vamos a ir a pedir? Que realmente vaya presa Cristina. ¿Qué vamos a pedir? Que cambie el gobierno. No podemos, nos van a tildar de golpista, como siempre lo hacen. Ellos tienen mucho argumento en el cual lo han dejado y hoy los tienen adentro. Yo creo que acá Cristina va a ir al hueso y lo va a meter preso a Macri. Antes de fin de año yo tengo el dato de que Macri va preso. Eso es lo que a mí me dicen. Va a ir preso un par de periodistas también, como lo dijo Longobardi, entre los cuales está Majul, está Santoro. Le van a picar balas cercas a la nata para hacerlo callar. Babi y Checopar le van a inventar alguna causa como para hacerlo callar. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Quién agarra la rienda de este caballo desbocado? Yo creo que lo único, si el problema es un problema de corrupción y un problema por lo tanto de fondo moral, lo que debería ser el verdadero abanderado del pueblo, quien debería levantar la auténtica bandera de la reacción en la Argentina, es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es la defensora de la moral, debería serlo, y de las instituciones, ya que todo lo que es el mundo organizado que está siendo demolido por este régimen ideológico social o comunista que no solamente gobierna hoy en la Argentina, sino viene de hace más de 70 años demoliendo todas las instituciones argentinas con un populismo que no trae frutos, solo la ha ido empobreciendo, la que realmente se ha mostrado como una oposición, y lo declaró Perón, cuando él cometió un error, dijo, manifestarnos y oponernos a la iglesia. Cuando él quemó las iglesias, cayó. Entonces, si ya está demostrado que es la iglesia la que tiene la fuerza y la voluntad como para que realmente hacer valer los derechos morales y civiles, debería ser la iglesia la que tome la bandera de esta movilización. Como, presten atención, cuando estaba en pandemia Italia, la iglesia aquí, que era la situación crítica en Italia, aquí Argentina no tenía casos. No había caso. Pero recordemos que en ese periodo de marzo, la Iglesia Católica acababa de organizar una manifestación multitudinaria de oposición al gobierno contra el aborto, a las declaraciones que había hecho el señor Alberto Fernández. Curiosamente, sin explicación alguna, se tomó unas medidas radicales de confinar a toda la población a la cuarentena sobre pretexto de pandemia, sin necesidad. ¿Por qué se adelantaron tanto?
yo veo eso como una especie de castigo al pueblo católico argentino que se estaba manifestando en las calles contra esas normativas del aborto que Alberto Fernández ya quería imponer en la Argentina. Alberto Fernández y Cristina, Cristina lo defiende también el aborto, aunque ella al inicio haya mostrado una actitud de no querer implementar el aborto, ella es abortista. Sí. Entonces, ¿cuál fue el castigo que hicieron a la población argentina? No solamente encerrarla, sino quitarle la religión, porque una realidad es esa. En la Argentina se prohibió la Iglesia Católica, no hay más misas, no hay más ceremonias, no hay más procesiones, se ha prohibido toda manifestación religiosa en la Argentina. ¿Y cómo es eso? Siempre que ha sucedido pandemias o epidemias en nuestro país y en el mundo, no solo ahora, sino a lo largo de los siglos, ¿cuál ha sido la mejor herramienta que se ha buscado contra la pandemia, o contra las enfermedades, contra las crisis de cualquier género? Rezar a Dios y pedirle a Dios clemencia, porque si Dios existe, Él puede ayudarnos. Ahora, si Dios no existe, entonces sí te comprendo que la iglesia no motive la misa, no se preocupe con procesiones. Me acaba de llegar en el momento que estábamos antes de tu llamada, exactamente unos minutos antes, me llegó un documento de la Conferencia Episcopal Argentina, en el cual establece una misa hogareña, ¿sí? Cómo se debería celebrar. La leí toda, justo antes de tú de llamarme. Mirá. La leí toda completa, la analicé, la estudié, la medité, y me pareció interesante, bien, pero falta algo importante en ese asunto que mandó la Conferencia Episcopal Argentina, que se propone el credo, enseguida unas oraciones, peticiones, y para concluir el Padre Nuestro, enseguida una meditación del Papa Francisco, del cura Brochero, y finaliza. Está bien. Y yo dije, ¿y dónde está la comunión espiritual? La comunión espiritual es válida, pero en ningún momento del texto encontré una comunión espiritual. Entonces son cosas que a mí me llaman la atención. Los sacramentos en la Argentina han sido prohibidos y debería la Iglesia argentina buscar la manera de que las personas tengan los sacramentos mínimos, como es, por ejemplo, una comunión espiritual que es válida. Y eso en el texto de la misa propuesta en hogareña de la Conferencia Episcopal Argentina no existe, no lo he visto. Entonces son cosas que deberíamos nosotros los católicos empezar a pensar y pedir, de que se pueda practicar la religión realmente en la Argentina y no sea controlada por el Estado. En el cual si vas a celebrar, el padre va a celebrar una misa, la puede hacer vía streaming, como dijo Larreta. ¿Sí? En el fondo, vía streaming es lo que hizo el gobierno comunista chino para controlar a los sacerdotes en el régimen chino, para saber qué dicen en sus homilías, para ver qué gente está presente. Entonces, cambiemos un poco esa situación. Es decir, busquemos que se pueda manifestar la fe de nuestro pueblo católico y cristiano, recurriendo verdaderamente a Dios para que cese la pandemia, cese la crisis, cese todo lo que está bien. Y cese el abuso de poder. Jorgito, querido, el sábado que viene la continuamos. Muy bien. Señor, que un gusto, siempre a disposición, siempre vamos por más, siempre confiante en Dios, y pido al Inmaculado Corazón de María que nos dé fuerza y resolución para las cosas que vendrán a futuro, tomarlas con fe y con confianza, porque creemos en Dios, confiamos en Dios y confiamos en María, y vamos a encontrar una solución, y va a haber una solución, ¿no? De eso tengamos seguridad, va a haber una solución. Que así sea. Pero seamos firmes, seamos confiantes y seamos orantes. Te mando un abrazo grande, buen fin de semana. Gracias, Jorge. Igualmente para ti, Héctor Díaz. Gracias. Hemos hablado con Jorge Martínez. Linda charla, gracias a Dios. Linda charla hemos tenido, así que la verdad que es un gusto siempre escucharlo.